Pero bueno, nosotros vamos a arrancar para no atrasarnos porque los que sí están en presencialidad van a arrancar ahora con meiosis. Estoy esperando que empiece a grabar. Ya ven el power de meiosis, ¿no? Sí, Perdón que les pregunte, pero la verdad es que Meet no te deja ver cuando compartís bien pantalla. En Zoom por ahí puedes ver todo y en otras plataformas, pero acá como que te muestra que estás presentando y no sabes qué. Bueno, vamos a ver esta segunda forma de división celular que solo usan las células sexuales para formar justamente las gametas y que no van a formar las células somáticas, de las que estaba preguntando recién Brisa, que son las que se dividen justamente a través del proceso de mitosis. Y cuando yo hablo de este proceso de meiosis, tengo que hablar antes de un repasito del concepto de reproducción del organismo, porque en realidad una célula hace meiosis en sus gametas solo cuando se reproduce y se reproduce de forma sexual, porque si no se reproduce de forma sexual, tampoco le importa hacer meiosis. O sea, dentro de las dos formas de reproducción del organismo que nosotros tenemos, por un lado, la reproducción asexual la llevan a cabo todos los organismos unicelulares, ¿sí? Que obviamente se van a producir así, aparte son unicelulares, así que ni siquiera pueden ser unión de dos gametas entre sí, sino que únicamente sacan copias por mitosis, como una bacteria lo hace por amitosis. Algunos eucariotas también, que sean unicelulares, ¿sí? Y en este caso, bueno, nosotros vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los reinos, algunos casos de plantas y protistas y por ahí hongos unicelulares que hacen esta reproducción sexual y mediante qué mecanismos, porque acá les está nombrando un mecanismo. Por ejemplo, las plantas le dice se reproduce asexualmente por estolones y rizomas. Estolones son como, vieron que hay plantitas que liberan como unos tallitos aéreos, o sea, desde el mismo tallo de la planta, manda un tallo para otro lado y empieza a crecer una planta en otro lado. Esos son los estolones, son como tallos aéreos. Y los rizomas son lo mismo, pero por abajo de la tierra. Y a veces no nos damos cuenta, porque los rizomas son como raíces en común, entonces yo tengo una plantita y echo una raíz por abajo y de ahí nace una planta nueva y que en realidad comparte la raíz y era la misma planta, pero en realidad no me doy cuenta por la superficie, digamos, terrestre. Pero les digo que es muy abundante esto, o sea, incluso hay lugares en donde hay bosques enteros que están formados por un solo ejemplar de vegetal que a través de estos rizomas ha ido extendiéndose y generando individuos nuevos. Existe reproducción asexual en algunos animales, no en todos, porque los animales se reproducen todos sexualmente, pero algunos se reproducen asexualmente. Acá me está nombrando el caso de la hidra, que la hidra es un tipo de pólipo que está en una familia de animales muy sencillitos junto con las medusas. Por ahí si les digo pólipo no les va a sonar, pero quizás medusas deben haber visto en un montón de documentales o incluso dibujitos animados. Bueno, dentro de ese mismo grupo de las medusas están los pólipos y estaría este ejemplo de la hidra. Estos se reproducen asexualmente, pueden generar copias exactamente iguales, idénticas, y también se reproducen sexual, o sea, tienen los dos tipos de reproducción. Y también existe en los animales la reproducción por desprender un fragmento del animal, no formando una gema, como en el caso de la hidra, o sea, una gema o una yema, es como que le sale un brotecito del mismo animal. En este caso, el desprendimiento de un fragmento de un animal le puede servir para crear uno nuevo. Y esto también vamos a ver algunos ejemplos de algunos gusanos, como algunos gusanos planos, o algunos gusanos redondos también, que tienen esta capacidad de producir un individuo nuevo. Entonces, más allá de los ejemplos que les da acá Curtis, porque lo vamos a ver más adelante también, o sea, cuáles se reproducen sexual y cuáles asexual, cuando veamos cada uno de estos organismos. Más allá de los ejemplos que me dan, cuando un organismo se reproduce de forma asexual, siempre sus células se dividen por mitosis. Entonces yo nunca voy a necesitar este proceso de meiosis que es el que vamos a ver ahora. Solo lo necesitan los organismos que se reproducen
sexualmente. ¿Quiénes son los que se reproducen sexualmente? Gran parte de los hongos, aunque se piensa que son todos y que algunos no se ha descrito todavía la forma sexual, pero que todos en realidad en teoría se reproducirían de forma sexual. Varios tipos de protistas, la mayoría se reproducen asexualmente, pero varios tipos también lo hacen sexualmente. Todas las plantas y todos los animales. Todas las plantas y todos los animales pueden tener alguna forma de reproducción asexual, pero también se reproducen sexualmente. Y por eso les dice la mayoría de los organismos eucariotas se reproducen sexualmente. ¿Qué necesita una reproducción sexual? Dos progenitores, un papá y una mamá, de los cuales en cada uno de ellos hubo un proceso de meiosis para producir las gametas. Y luego esas dos gametas se unieron a través de otro proceso que se llama fecundación. Ahora vamos a ver la meiosis. El proceso de fecundación solo lo vamos a ver en el ser humano y lo vamos a ver recién en la penúltima unidad, o sea que falta un montón. ¿Sí? O sea que en la reproducción de tipo sexual hay dos eventos, meiosis, que es lo que vemos ahora, fecundación, que son unión de las gametas y que lo vamos a ver solo en el ser humano al final. ¿Para qué me sirve esta reproducción sexual? ¿Para qué creen que me sirve reproducirme sexualmente? Para formar un nuevo individuo. Bien, pero también podía formar un nuevo individuo a través de la reproducción asexual. Para agrandar la especie. ¿En qué sentido agrandar la especie? Porque, ojo, si yo me reproduzco por mitosis, genero mucha más cantidad de individuos que la reproducción, o sea, a través de la reproducción sexual. Era por las mutaciones al combinar el ADN, o sea, para la evolución de la especie. Bueno, para la evolución, por ahí vamos. Eso quiere decir que ¿por qué tiene que ver la evolución con esta reproducción de tipo sexual? Porque en realidad lo que yo estoy haciendo es combinar ese material genético y creando variabilidades nuevas. Cuando dos individuos se cruzan entre sí, están generando entre cada uno de ellos, ayer vimos que los individuos tenían cromosomas y los progenitores, si se reproducen sexualmente, como venía cada dotación cromosómica de un progenitor, en realidad lo que yo tengo en ese individuo es una doble copia del material genético, de la cual de esa doble copia hay una que se está expresando y otra que no, que esto es lo que vemos en la unidad que viene en genética. Pero tengo una mezcla de ambos, y esa mezcla de ambos es lo que me permite justamente que exista una diversidad en las especies mucho más amplia. La diversidad, el aumento de la diversidad o de las formas distintas es lo que le permite a las especies evolucionar. Si todas se reproducirían asexualmente, no crearíamos variabilidad y no hubiésemos evolucionado como especies. Entonces, ese es el fundamento de la reproducción sexual. Vamos ahora a las dotaciones cromosómicas de las células, o sea, los cromosomas que tienen cada uno, que esto es lo que anticipamos ayer y lo repasamos hoy porque es fundamental para entender meiosis. Las células somáticas, o sea, las células del cuerpo, se dice que son células diploides. Este concepto también lo tenían en la unidad pasada. Diploide significa dos juegos de cromosomas. Significa que en una célula somática de un individuo que se reproduce sexualmente, que es el que estamos viendo, la célula somática o del cuerpo tiene una dotación doble porque viene producto de la unión de una gameta con otra, que cada uno portaba su información genética y me genera un individuo doble, o sea, con doble copia. La célula sexual o el gameto en un organismo que se reproduce sexualmente, lógicamente va a tener que tener la mitad de dotación cromosómica. ¿Por qué va a tener que tener la mitad? Porque si dijimos que el proceso de reproducción sexual tiene que ver con un evento de meiosis, luego de la meiosis hay una fecundación, que son la unión de las gametas y la formación del nuevo individuo, entonces formo un nuevo individuo uniendo dos gametos. Los gametos tienen que ser haploides. Uno un gameto haploide con otro gameto haploide, que un juego de cromosomas se lo simboliza con la letra N, en la fecundación se unen y me forman un individuo 2N, o sea, diploide. Todas sus células son diploides, menos las gametas que hacen meiosis
Entonces, de este organismo diploide, la meiosis reduce el material genético, me vuelve a formar gametos N, para que luego al fecundar vuelvan a tener un individuo 2N. Este ciclo no es como el ciclo celular que estábamos viendo de la célula, sino que esto es un ciclo vital, es un ciclo de un organismo. Cómo se va cambiando la dotación diploide y haploide en una especie determinada. Formo las gametas haploides se unen y forman un individuo diploide, el individuo diploide vuelve a hacer meiosis y forma las gametas, ¿sí? O sea que es un ciclo de cómo se va transformando esta célula somática, o sea, hasta las gametas que son haploides, y se vuelven a fusionar para volver a darme origen a un organismo diploide. Al final de esto, o sea, al final del estudio de la meiosis, vamos a ver los distintos ciclos vitales, porque no en todas las especies de seres vivos ocurre igual. Por ejemplo, nosotros formamos células haploides que nada más son células sexuales o gametos, pero esto no siempre es así en otras especies. En otras especies que se reproducen también asexualmente, puede una célula somática o puede una célula haploide, que también sea somática, generar por mitosis un nuevo individuo. ¿Sí? O sea que vamos a ver primero el ciclo básico y después vamos a involucrar los otros tipos de ciclos vitales. Bien, vamos entonces ahora a estas etapas del proceso de meiosis. Y antes de ver las etapas de la meiosis, vamos a definir a la meiosis como dos divisiones sucesivas para producir la reducción del material genético del individuo. Pero además de eso, para crear variabilidad, que es lo que estábamos comentando recién, tiene que haber un intercambio de material genético entre los progenitores, entre el papá y la mamá, si no, no hay variabilidad. O sea, a ver si nos entendemos. Si esto que vamos a ver ahora no existiría, que los cromosomas empiecen a cambiarse pedacitos entre ellos, si esto no existiría, está bien, no seríamos todos iguales, pero toda la información que viene del papá se mantendría intacta y toda la mamá se mantendría intacta. Entonces, todos los hombres serían iguales y todas las mujeres serían iguales. ¿Sí? Si no hay intercambio, si no hay de repente yo que pueda heredar el pelo de, no sé, de mi papá y los ojos de mi mamá y el metabolismo pancreático de mi tío, porque también hay genes que estaban ahí escondidos y que no se estaban manifestando. Entonces, en la meiosis tiene que haber una reducción del material genético, como vimos recién, o sea, la célula diploide tiene que pasar a haploide y aparte tiene que haber entrecruzamiento de este material genético. Si yo tengo que reducir el material genético, ya sabemos que en la meiosis van a haber dos divisiones sucesivas, y esto es importante, no es solo una. La mitosis será una, de una célula yo sacaba dos y listo. Para reducir una célula diploide a una célula haploide, en la meiosis existen dos divisiones sucesivas, meiosis 1 y meiosis 2. Entonces de una célula yo obtengo 4 en vez de obtener 2. Vamos a ir viendo cada una de las etapas. Este crossing over o entrecruzamiento aparece en la primera etapa de la primer meiosis. ¿Cómo se llamaba la primera etapa de la mitosis? Profase. Profase. Perfecto. Se llama también en la meiosis la primera etapa profase. La voy a diferenciar nada más en 1 o en 2, dependiendo si es de la meiosis 1 o 2. Entonces, en profase 1, en la primera fase, ocurre el apareamiento de estos cromosomas y el entrecruzamiento de material genético. Uno dice, ¿cómo se pueden pegar cromosomas entre sí, intercambiar así lo que venga? O sea, no, digamos que después me va a dar un organismo mutante. No, lo que se pegan y lo que se aparean en este crossing over o entrecruzamiento son los pares de cromosomas homólogos. Si ustedes recuerdan, y esto lo estábamos viendo ayer, dijimos, supongamos que este sea el cromosoma 1 del individuo, el cromosoma 1 del individuo tiene una cromátide y se encontraba doble, o sea, con esta forma de X cuando había pasado por la fase S del ciclo celular. Sin embargo, en la célula había otro cromosoma homólogo, que ese cromosoma homólogo era el que venía del otro progenitor. Lo que se aparean acá son los homólogos. ¿Por qué? Porque este homólogo tiene los mismos genes
que este otro, aunque estén ubicados de forma distinta. Yo ayer les ponía un ejemplo y decía, bueno, a ver, supongamos que acá en este lugar está ubicado el color de pelo, como gen. Bueno, color de pelo, acá también dice color de pelo, nada más que este cromosoma homólogo me puede decir pelo rubio y este me dice pelo castaño. Entonces, tiene el mismo gen, pero la expresión de ese gen es distinta. Por eso se pueden aparear los homólogos e intercambiar pedacitos entre sí. Cuando termina el crossing over o entrecruzamiento, yo tengo dos cromosomas homólogos que ya no son tan homólogos. O sea, que no son exactamente iguales uno con el otro, porque uno tiene información paterna y el otro materna intercambiada, pero además de esto, fíjense esto que es muy importante. Si bien yo esto y esto lo llamaba cromatide hermana, como tienen simbolizada acá, ahora esta cromatide no va a ser tan hermana de la otra. Porque si tiene algunos pedacitos de la otra, o sea, del otro cromosoma homólogo, quiere decir que no necesariamente va a almacenar exactamente los mismos genes. Supongamos, volviendo al ejemplo que estábamos recién, si yo acá, en el cromosoma original, me decía pelo castaño, y bueno, la cromatida hermana decía pelo castaño. Si esta decía pelo rubio, esta decía pelo rubio. Pero ahora puede ser que se haya intercambiado y esta diga pelo castaño, pelo rubio, pelo castaño, pelo rubio. Pero intercambió ese pedacito y no otro en el cual hay otro tipo de gen. Supongamos, no sé, el color de ojos. Y este me dice color celeste, color marrón, color marrón. Entonces, al haber intercambiado esto, les estoy poniendo un ejemplo de dos genes nada más, al haber intercambiado este pedacito, me quedan 4 variantes en las cuales me puede salir los ojos celestes con el pelo rubio, los ojos celestes con el pelo castaño, o los ojos marrones, pero el pelo rubio, y los ojos marrones o el pelo castaño. ¿Sí? Me enganchan la idea, porque esto trata de enganchar también con la unidad que viene, que es genética. ¿Entienden para qué existe este entrecruzamiento? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, el fundamento del entrecruzamiento es intercambiar todos estos pedacitos. La profase 1, chicos, tiene 5 subetapas. Esto es un anexo en el cuadernillo. La verdad es que no deberían saberse las 5 etapas. Yo se las nombro por las dudas, como siempre tenemos esa cautela de decir esas cosas que dicen que sacan y después quizás las preguntan. Quiero que sepan que esa profase 1 tiene subetapas para poder dividirla, porque la profase 1 es la etapa más larga. O sea, es la más larga de todo el proceso, digamos. Bueno, ya esto lo vamos a ver al final que vemos la gametogénesis en los humanos, pero imagínense que más o menos de los 20 o 22 días que yo llevo haciendo una gameta, como 15 días, en el caso del hombre, porque en la mujer nos demoramos muchos años, pero en el caso del hombre, como 15 días estoy en profase 1, o sea que la mayor cantidad de tiempo, o sea, como el 70% del tiempo de las 2 meiosis es profase 1, o sea que es en donde más me detengo y en donde voy haciendo paso a paso. Dentro de estas 5 fases, la primera, que se llama leptonema, es cuando los cromosomas empiezan a condensarse y se empieza a armar todo el mismo aparato, el mismo que vimos en mitosis, se arma en meiosis. O sea que en profase 1, en realidad, en leptonema yo voy a tener la desintegración de la envoltura nuclear, la migración de los centriolos a los poros, el ensamblado del uso mitótico. O sea, todo lo que vimos en profase de la mitosis también pasa en la meiosis. Pero lo diferente es que en esta leptonema, después de formarse todo esto y terminar de condensarse el material genético, aparece una segunda etapa que es cigonema, en donde empiezan a tomar contacto, o sea, a pegarse un cromosoma con su homólogo. Estos puntos se llaman sinapsis, o sea, es como que toman contacto y se une un homólogo con otro que en la mitosis nunca tomaron contacto. Estos chicos, que existe en el proceso de meiosis, nunca tomaron contacto en la mitosis. En la mitosis son 2 cromosomas completamente independientes que se dividen por separado, ¿sí? Esto ocurre únicamente en la meiosis. Tomo contacto por sinapsis. En paquinema, que es la más importante, es cuando se entrecruzan, se produce el entrecruzamiento crossing over, que es estos pedacitos que intercambiaban y estábamos viendo recién. Después, en diplonema, se terminan de despegar los cromosomas y solo quedan adheridos por estas puntitas, que estos puntitos son como puntitos sinaptonémicos, que se los llama quiasma,
sea, sinapsis es antes de que hagan el crossing over. Y los puntitos de los extremos por los cuales quedan todavía pegados se llaman quiasmas, para que en diacinesis, que es la última etapa, se terminen de separar y solo me queden enganchados bien de los extremos en donde hay este entrecruzamiento de este pedacito con el otro, ¿sí? Ay, no sé qué hice. Bien, entonces, vamos a estas dos etapas para introducirnos y después repasar a cada una de ellas. Si yo hice esto, hice este entrecruzamiento y además de esto dijimos que vamos a producir una separación del material genético de tal forma de que me quede la mitad de las copias, quiere decir que hay una de estas dos meiosis que cumple la función de reducir el material genético. Esa etapa que reduce el material genético es la meiosis de tipo 1. La meiosis 1 es reduccional, en cambio la meiosis 2 se dice que es ecuacional y es muy parecida a la mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que lo copado de la meiosis está en la meiosis 1. No solo en profase 1 ocurre el entrecruzamiento o crossing over para generar variabilidad, sino que además de eso la célula que era diploide pasó a ser haploide. Y recién en meiosis 2, esa célula haploide que todavía tiene sus cromátides hermanas se divide en dos y aparece la célula haploide simple. Esta diferencia entre doble y simple, recuerden que la dábamos por esta cromátide con su cromátide hermana. Este cromosoma con su cromosoma homólogo me quiere decir esto de cada uno de los pares. Yo quiero decir que esta célula es diploide porque tiene cromosomas homólogos. Pero recuerden que las cromátides hermanas, o sea, esta hebra y esta hebra, cuando estaban repetidas, me daba a entender que había pasado por el ciclo S del ciclo celular y por ende esta célula era doble. Si tiene una cromátide hermana es simple, si tiene las dos es doble. En cambio, de los cromosomas homólogos, si tengo uno soy una célula haploide y si tengo dos soy una célula diploide. Si ustedes recuerdan cuando vimos mitosis ayer, la célula que era, por ejemplo, diploide y que estaba en forma doble, dividía esta cromátide hermana para una célula, la otra para la otra, y de los otros cromosomas iguales, y se quedaba con una copia de cada uno. O sea que seguía siendo diploide, nada más que iba a ser simple. Quiere decir que una célula, por ejemplo, de mi estómago es diploide simple, pasa a diploide doble cuando ha entrado en la fase S, se vuelve a dividir, pasa a diploide simple, diploide doble, simple, doble, simple. Mitosis solo divide entre doble y simple. La diferencia del proceso de meiosis que estamos viendo ahora es que además de generar primero la reducción del material de una célula diploide a una haploide, después también puedo separar las cromátides hermanas y producir células simples. Por eso dijimos que la meiosis será la producción a partir de una célula de 4 células distintas. A partir de una célula que entró previamente en la fase S del ciclo celular y es una célula diploide doble, en la primera meiosis pasa de diploide doble a haploide doble y en la segunda meiosis de haploide doble a haploide simple. Veamos entonces cada una de estas etapas con un ejemplo. Hemos puesto como un ejemplo de una célula que su 2N es igual a 4. 2N recuerden que era diploide, o sea que si yo tendría un ejemplo de una célula nuestra, de las que forman gametas en nuestro cuerpo, su 2N sería igual a ¿cuánto? Su juego diploide, digo. 46. Perfecto, o sea que imagínense esto con 46 bastoncitos, lo que pasa que no sé quién carajo tiene ganas de dibujar tanto, si no hubiéramos hecho una célula, pero es muy difícil, no he encontrado nunca en la web una imagen en donde se vean los 46 cromosomas para poner el ejemplo de una célula humana. Tampoco me ha dado ganas de dibujarlo a mí, así que hagamos de cuenta que en vez de ver estos bastoncitos que son 4, vemos 46 para simular una célula humana. Siempre les ponen ejemplos del 2n igual a 4, 6, 8, que son números como más fáciles de graficar. Pero imaginemos que en la célula humana va a pasar lo mismo. Bien, antes de empezar en profase 1, cada uno de los cromosomas de este 2n, justamente que decimos igual a 4, ya está doble. ¿Por qué está doble?
si está en profase 1? ¿Qué pasó antes de profase 1? ¿Cómo llegó a estar doble? La interfase, ¿o no? Perfecto, ocurrió la interfase y en la interfase dijimos que en la fase S el material se replicaba. Esto pasa igual en la meiosis. En la interfase de la meiosis, antes de entrar en profase 1, cada cromosoma se duplicó. O sea que esta célula, que hemos puesto de ejemplo, que su 2n es igual a 4, acá tiene 4 cromosomas dobles, ¿sí? 4 cromosomas pero dobles, cada uno con sus 2 cromatíes hermanas. Bien, ¿qué pasa en profase 1? Bueno, en profase 1 pasa todo esto que recién vimos. Todas estas etapas. Se aparean los cromosomas, se entrecruzan el pedacito y después quedan agarrados desde los extremos y termina diacinesis y están agarrados desde el puntito final. Entonces, fíjense que a diferencia del proceso de la profase de la mitosis, en donde yo seguiría viendo estas 4 estructuras en X, le voy a llamar X como para acordarnos que es la cromatía, o sea, el cromosoma con su cromatía hermana, acá no tengo 4X como tenía en la mitosis. Tengo 2 estructuras nada más que ahora son cuádruples, o sea que tienen las 2 cromatías hermanas de un cromosoma y las 2 cromatías hermanas del otro cromosoma homólogo. Esto que estamos viendo acá ya no se llama cromosoma homólogo, sino que se las llama tetradas o estructuras bivalentes. Una célula 2n igual a 4, si entra a meiosis, cuando termina profase 1, tiene 2 estructuras bivalentes o 2 tetradas, que sería la mitad del material genético total, porque justamente en vez de tener 2N ya pasó a tener N, a ser haploide, como habíamos dicho. Entonces, en la metafase 1, hay un alineamiento en el plano ecuatorial, no como la otra vez de los cromosomas homólogos, sino que se alinean cada una de estas estructuras que son las tetradas, no cada homólogo independientemente. En la mitosis recuerden que en una célula igual, porque teníamos un dibujito de la misma célula, teníamos acá 4X formaditas, tomando distancia. Acá no tengo 4X, tengo 2 estructuras bivalentes, que son estas estructuras que tienen 4 hebras de moléculas de cada uno, o sea, cada una de ellas, obviamente de sus cromatías hermanas y de los cromosomas homólogos, que ya no son tan hermanas, como dijimos, pues tienen pedacitos intercambiados, que acá se los han tratado de representar con esos puntitos que están cambiados de color. Bien, ahora, ¿qué pasaba en anafase? En anafase de la mitosis se separaban las cromátides hermanas, pero en meiosis, yo lo que voy a hacer en la anafase 1 es reducir el material genético, y el material genético se reduce separando los cromosomas homólogos, no las cromátides hermanas. Fíjense que yo separo cromosomas homólogos. Me quedo con un cromosoma 1, con un 2, y este se queda con un 1 y con un 2. Y uno dice, bueno, pues se está quedando con 2 cromosomas homólogos, con 2 copias en realidad del cromosoma, y en realidad pasa como lo mismo, o tiene la misma cantidad de información genética que en la mitosis. Pero no, porque en la mitosis dividíamos cromátides y nos quedábamos una copia exactamente igual de un cromosoma y del otro en una célula que en la otra. Fíjense la diferencia importante acá, en donde primero, puede ser, supongamos que el cromosoma, no sé, en rosadito era el que venía el de la mamá y el violeta el que venía el del papá. Supongamos que acá yo tengo un ordenamiento al azar que me produce este entrecruzamiento, que son estos pedacitos que se ven intercambiados. Pero después cuando se alinean, también se separan de forma al azar. Entonces yo tengo, por ejemplo, un cromosoma 1 de la mamá, pero que tiene un pedacito del papá, un cromosoma 2 del papá, pero que tiene un pedacito de la mamá, y del otro lado viceversa. O sea, tengo pedazos intercambiados. Los cromosomas no son de cada uno de los progenitores y además de eso han intercambiado fragmentitos. De esa manera, al separarse los cromosomas homólogos, ya creo la primer fuente de variabilidad, pero además de esto, voy a reducir el material genético. Esta célula, que era 2N igual a 4, tiene 2 cromosomas únicamente que todavía se encuentran en estado doble. Cuando yo termino en telofase 1,
ya tengo una célula haploide, que es N igual a 2, la mitad que esto, pero sus cromátides hermanas siguen estando presentes en cada uno de estos cromosomas. Entonces, ¿qué pasa con esta célula que está en telofase 1? Y acá esto es muy importante. Dijimos que yo voy desde meiosis 1 a meiosis 2 y hago 2 divisiones para reducir el material genético. Pero entre meiosis y meiosis empieza un ciclo nuevo, porque meiosis es como la mitosis, una fase de división. Antes de meiosis 1 hay una interfase que se llama interfase 1 y que es como igual que la mitosis. Hay una fase S donde se replica el material genético, una G1 donde crecen las organelas, bueno, todo igual. Pero entre meiosis 1 y meiosis 2 también hay una interfase. Pero la interfase es muy cortita, rápidamente se reproducen algunas organelas o se produce un poquito el crecimiento de la célula, pero no tiene fase S. O sea, no hay replicación del ADN. Si se replicara este ADN de vuelta, entonces todo lo que hicimos lo hicimos al pedo, porque imagínense que si no entro en otra división y vuelvo a producir el doble, no voy a reducir el material genético. Entonces, se comienza una meiosis 2 sin haber pasado por una fase S y replicar el ADN. Entonces, fíjense que esta célula, si bien pasó por un G1, por un G2 y volvió a entrar, esa interfase es muy cortita y la célula que yo tengo acá, que se termina de dividir después en citocinesis, forma 2 celulitas que van a entrar ahora en profase 2. La meiosis 2 es muy parecida a la mitosis. La única diferencia es que en realidad la célula que está entrando es haploide y no era diploide como en la mitosis. Pero lo otro es igual. Fíjense que tengo los cromosomas dobles. En metafase 2 los cromosomas dobles se alinean en el plano medio. En la anafase 2 hay separación de cromátides hermanas a través del centrómero. Fíjense la diferencia. Cuando yo separo acá el cromosoma homólogo, separo a través de estos puntos de contacto que dijimos que se llamaban quiasmas, cuando se formaba esta estructura bivalente. Entonces se separan desde estos puntos, no tiene nada que ver con el centrómero. En cambio, fíjense la diferencia, en la meiosis 2 se separan por el centrómero, o sea, la división de las cromátides hermanas, común que ya habíamos visto. Por último, en telofase se vuelven a formar las 2 celulitas. ¿Y qué voy a obtener como resultado? 4 células haploides. A diferencia de la mitosis, en la cual yo podía obtener 2 celulitas solas que son diploides o que son haploides, no importa, son iguales que la célula original. ¿Se entiende esto? Sí, Isa. Sí. Sí. Bien. Chicos, todas las cosas que no figuren por omisión no quiere decir que no existan. El Curtis trata de ser como bastante específico en cómo les compara cada una de las etapas, pero en realidad los detallitos que no nombra es porque son iguales a lo que ya pasó. O sea, que me nombre una meiosis 1 y una meiosis 2 no quiere decir que no exista antes una interfase o que no exista después la interfase 2. O sea, son 2 ciclos sucesivos. La diferencia, como les dije recién, es que la interfase 2 no produce una replicación del ADN en la fase S. Entonces, claro, todo lo otro es más rápido y yo logro producir a partir de una célula 4 células en vez de 2. Si ustedes se fijan en este cuadrito de diferencia entre mitosis y meiosis, para hacer un repaso de todo lo que hemos visto, tenemos entonces las diferencias en cuanto al tipo de célula. Si bien la mitosis se da en células somáticas o en células que se van a reproducir de forma asexual, la meiosis se da solo en células germinales. Como la meiosis es una fase de reducción del material, siempre tengo que arrancar de una célula diploide. Y obtengo desde una diploide 4 haploides. En cambio, la mitosis es un proceso de división de 2 células, a partir de una de 2 células que son exactamente iguales o idénticas. Entonces, lo puedo hacer con un haploide o lo puedo hacer con una diploide. Nosotros vimos un ejemplo de una diploide. Sin embargo, una célula haploide también puede darme mitosis,
Porque dijimos que la mitosis lo único que yo tenía era en la fase S pasaba que los cromosomas estuvieran dobles, después se dividía, estaban simples, después se volvían a sintetizar doble, simple, doble, simple. Entonces no me importa si la célula es haploide o diploide. O sea, lo que genero son dos copias exactamente iguales. O sea, dos células idénticas entre sí e idénticas a la progenitora. En cambio, en la meiosis siempre arranco de una célula diploide y voy a generar 4 células haploides y que además van a ser distintas. Esto de esporas es el nombre que muchas veces recibe en otros reinos, no en el reino animal. En vez de llamarle gametos, a veces en el reino vegetal y en el reino fungi les llamo a esas... No, en el reino fungi depende, porque depende, en algunos reinos sí, en otros no, porque les llaman gametangios. Es el nombre en realidad que adquieren ese distinto tipo de gametas. No importa esto, lo importante es que son células haploides. ¿Cuál es el objetivo de cada una de estas divisiones? Si bien la mitosis me sirve para crecimiento asexual de organismos unicelulares, o sea, que se reproducen y me dan un organismo nuevo, también es verdad que yo voy a crecer gracias a este mecanismo. Porque si yo analizo, no sé, una célula del músculo, el músculo repone sus tejidos perdidos o crece como músculo gracias a la mitosis. En cambio, en la meiosis, la única función es la producción de gametos y que obviamente después van a llevar a la fecundación para justamente darme origen a un individuo nuevo. Mientras que en la mitosis yo puedo hacer una división, porque de una célula parto en dos y hago un solo ciclo. En la meiosis, ojo, que son dos sucesivas, o sea que son dos ciclos sucesivos. Nada más que uno tiene que ir atado con el otro y entre medio hay una interfase muy cortita sin replicación del ADN. ¿Qué pasa con los cromosomas que se ubican en la placa ecuatorial? Bueno, acá dice de uno en uno significa que tengo todos los cromosomas alineados siempre. En la meiosis, ojo, porque me dice por pares de homólogos, o sea que está en esta estructura de tetrada, pero eso obviamente pasa en la primera meiosis y cuando tengo en la segunda en realidad también se alinean cada uno de los pares de homólogos para separar las cromátides hermanas. En la mitosis no hay combinación del material genético, no hay entrecruzamiento, que es lo que vimos que aparecía en la meiosis. En la anafase se van a separar siempre las cromátidas o cromátides hermanas, en cambio, en la meiosis tengo anafase 1, donde separo cromosomas homólogos, y anafase 2, donde separo cromátides hermanas igual que en mitosis. Y obviamente la mitosis no aporta variabilidad genética, me genera clones de células exactamente iguales, y en la meiosis sí genero variabilidad genética, que es justamente su fin, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. 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 Profe, perdón, ¿podría decir de nuevo la meiosis y la anafase? En la anafase 1 y 2, Ajá. en la anafase, mira, lo vemos con el dibujito. En la anafase 1, que sería esta, tengo separación de cromosomas homólogos. Este se separa de su homólogo. En cambio, en la anafase 2 se separan cromátides hermanas. Imagínense así se va como reduciendo cada vez más el coso, digamos, no sé el nombre. Claro, se reduce cada vez más el material genético. Pero ojo con esto, porque en la mitosis yo separo cromosomas dobles a simples. En cambio, en la meiosis, en la primera meiosis paso de célula diploide a haploide y en la meiosis 2 paso de cromosomas dobles a simples. Listo. Esto, chicos, es el secreto de todo. Si ustedes no entienden, no, de nada, Emma. Si ustedes no entienden bien lo que significa doble y simple, haploide y diploide, esto es lo que se tienen que sentar y volver a leerlo y hacerse dibujitos, muchos dibujos. Si uno no dibuja en esto es muy difícil entenderlo, hasta que mi cabeza realmente capte de forma totalmente claro lo que es ser haploide o diploide o lo que es ser doble o simple. ¿Por qué? Si no entiendo esto, no termino entendiendo la diferencia entre meiosis y entre mitosis. Pero encima de eso, empezamos la unidad de genética. Y si yo no entiendo esto en genética, tampoco entiendo de dónde están saliendo las letritas que yo estoy cruzando, que me están representando un gen dentro
de un cromosoma y su homólogo, o si está como simple o está como doble, o me falta un cromosoma y se genera una monosomía, o me sobra un cromosoma y se genera una trisomía como Down. O sea, entender que es doble y simple y entender que es haploide y diploide es el secreto para poder captar estas fases. Yo les pongo como desafío, el que no lo haya entendido, que hoy a la tarde se haga todos los dibujitos posibles, que ustedes, uno dice, bueno, estoy viendo el dibujo y listo. No, ustedes háganse un propio dibujo donde pueda comparar entre una célula, qué sé yo, que su 2N tenga 3, tenga 6 cromosomas, tenga 14, bueno, los que quieran. Es más, en el práctico a desarrollar, que es el práctico que tienen al final del cuadernillo, tienen un modelo, o sea, de un dibujito que les pide que hagan de una célula, creo que 3N igual a 6, de una célula vegetal, para que la hagan en mitosis y en meiosis y la comparen. Entonces, de esa manera, dibujándolo, graficándolo, uno se le aclara la mente y ve realmente las diferencias entre cada una de las etapas, porque esto es fundamental. Ahora, antes de terminar con esta parte de meiosis, yo les voy a pasar primero, ahora cuando terminemos, 2 videitos, primero para que repasen meiosis, obviamente. No son 2 videos, son un poquito más. Bueno, les voy a pasar el proceso de repaso de la meiosis, un temita, una canción y una comparativa entre mitosis y meiosis, ¿sí? Que necesito que vean, que lo vean hoy, para que ya mañana podamos ver dudas. Pero la última partecita que tienen en el cuadernillo que les habla de los ciclos vitales es para que ustedes entiendan este proceso que acabamos de ver recién, que es la meiosis. Nosotros dijimos que en el ciclo de vida de un individuo yo hago meiosis y produzco una gameta y después esa gameta se fusiona una con la otra en la fecundación y me da un organismo diploide. Pero, y esto ténganlo muy en cuenta, ustedes tenían un dibujo así recién y yo les dije, sí, desde la meiosis genera una célula haploide, se fecunda y vuelve a generar una diploide y así sucesivamente. Sin embargo, la mitosis, como vimos recién, es un proceso que puede ocurrir en una célula haploide o puede ocurrir en una célula diploide, porque la mitosis es generar copias de células idénticas. Los animales, que es lo que nos suena más familiar, nosotros, por ejemplo, tenemos una única célula haploide, que son las gametas. Entonces, toda nuestra fase de vida y cualquiera de nuestras células del cuerpo, por eso cuando me preguntaban al inicio, bueno, ¿pero qué significa? O la célula somática. Y para nosotros todas las células somáticas son diploides porque todas se reproducen por mitosis, crecen, y yo solo hago meiosis para producir estas células haploides que son las gametas. Y las gametas se fecundan y me generan un nuevo individuo que es diploide y otra vez vive toda su vida como diploide y solo forma gametas haploides. Este dibujo, este esquema, me está representando el tiempo en el cual, y la cantidad de células en el organismo, estamos como diploide o como haploide. Sin embargo, esto en los animales no es igual en todos los seres vivos. Las plantitas, por ejemplo, tienen lo que se llama alternancia de generaciones y es vivir parte de sus ciclos como célula haploide y parte diploide. ¿Por qué puede hacer esto la planta? Porque se reproduce sexualmente, pero también asexual. Entonces, hace meiosis y forma una fase haploide, pero esta fase haploide puede ser una espora que anda volando por el aire, cae y crece una plantita que es un clon de otra, o sea, un clon, digo, genéticamente es igual, pero me puede producir un montón de plantas y por eso yo puedo trasplantar una planta, hacer un injerto, sacar un pedacito de una raíz y dejarla crecer y que me crezca otra planta igual, porque las plantas también se reproducen asexualmente a través de células haploides. Ahora, cuando se le canta y cuando se dan las condiciones para que genéticamente puedan crear variabilidad, las gametas de estas células haploides se fecundan y me dan un organismo diploide. Entonces yo tengo representantes de plantas enteras que a veces tienen células haploides o a veces tienen células haploides. Sí es verdad que las gametas siempre son haploides y cuando se fecundan para dar variabilidad generan un individuo diploide, eso seguro, pero tienen alternancia de generaciones. Y los protistas y los hongos también tienen alternancia de generaciones, pero viven la mayor cantidad de su ciclo vital como organismo haploide, al revés que lo hacen los animales. Solo en determinadas condiciones donde las condiciones son muy favorables se reproducen sexualmente. ¿Para qué? Para crear variabilidad genética.
Los hongos, por ejemplo, que todos o la mayoría de ellos tienen fase sexual, siempre se reproducen por mitosis asexualmente y tienen muchas fases de su vida como células haploide nada más. Pero cuando las condiciones se dan y son bastante cómodas en el ambiente, ¿qué hace el honguito? Y aprovecha y se reproduce sexualmente para crear variabilidad genética. Y otra vez se vuelve a dispersar a través de mitosis por células haploides y cuando se da la oportunidad vuelve a fecundarse y crea variabilidad. O sea que los ciclos vitales son la alternancia de estas fases de meiosis y fecundación. Tienen algunos ejemplos en el cuadernillo y en el apunte de clase, cómo se van llamando cada uno de las fases. Acá les está dando el ejemplo de los hongos y los protistas a través de la formación, como les decía recién, de algunos que llamamos esporas en vez de gametas, que hacen mitosis, se abren, dispersan las gametitas, hacen una fusión nuclear y crece un individuo desde un haploide, pasa a un organismo diploide. Fíjense, el diploide me muestra chiquitito porque en tiempo es mucho menos que todas las fases que tiene como célula haploide. En el caso del vegetal, en cambio, es una alternancia de generaciones y tengo mucho tiempo durante la célula vive como célula diploide, pero también la mitad del tiempo más o menos que vive como haploide. Acá les está dando el ejemplo de un esporofito. Esto lo deben conocer porque es el helecho. Deben tener helechos en las casas, o por lo menos haberlos visto alguna vez, porque son como unos cepillitos. Esos helechos por detrás tienen como unas pintitas que se ven de color marrón y estos son los esporangios, que son los que hacen meiosis, ¿sí? O sea, para formar las células haploides, que son las esporas, y esta espora puede hacer crecer una plantita completamente distinta. Esto que están viendo acá es el esporofito, que sería la parte de la reproducción haploide de esta misma planta. Fíjense cómo se ve distinta, pero es la misma planta. Nada más que este tiene el órgano reproductor en donde están las gametas masculinas y las gametas femeninas. Entonces, cuando de estas salen las gametitas y se unen, me van a formar una plantita como esta nuevamente. Bueno, y obviamente en el hombre y en los animales dijimos que era al revés, que en los protistas y en los hongos tengo una fase haploide mucho más cortita, porque es solo la formación de las gametas, ovocitos y espermatozoides, se fusiona en un óvulo, crece desde la célula huevo cigoto por mitosis todo un individuo nuevo y solo los ovarios y testículos, o sea, los órganos sexuales, producen meiosis para llevar a cabo la formación de las gametas, ¿sí? O sea que son ejemplos, obviamente, pero podríamos dar en general ejemplo de muchos animales y me va a pasar lo mismo. La mayor cantidad de su ciclo siempre lo dan como células diploides y solo sus gametas son haploides. Bueno, chicos, acá termina el contenido de hoy, o sea, lo que hemos visto es terminado el proceso de meiosis, que es la otra fase de división, y hemos visto los ciclos vitales. Sin embargo, es muy importante analizar las particularidades en tiempo, sobre todo, de la meiosis humana. ¿Por qué? Porque la meiosis humana, la formación de nuestros propios gametos, tiene como una complicación bastante particular, sobre todo las mujeres. En esto sí le doy la segunda. A los hombres somos complicadas, pero bueno, la naturaleza nos condenó, o sea, ya nacimos condicionadas así que es obvio que vamos a ser más complicadas. La formación de las gametas masculinas y femeninas, particularmente en el ser humano, es un punto que vamos a desarrollar de forma más tranquila. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Yo ahora les voy a pasar los videitos que les dije recién. Meiosis, repasamos con una cancioncita y comparativa entre meiosis y mitosis para repasar lo que hemos visto, porque en realidad son contenidos que vimos. Mañana nos conectamos y en el primer momento vamos a ver primero un videíto de meiosis humana para poder compararlos a los dos, que es esta meiosis que ya vimos, pero lo comparamos en nuestras propias células. Detrás de eso nos conectamos al Meet y vemos debates de ese video y debate de toda la unidad, chicos. Recuerden que el jueves rinden el TP evaluatorio, entonces mañana es nuestra clase de debate y de repaso. Entonces, vemos el video de meiosis humana en el mismo momento en el cual estemos, obviamente, en la clase, nos conectamos todos, debatimos y anótense todas las dudas de mitosis y meiosis que tengan para que hayan registrado desde que empezaron la unidad, y si no la empezaron se sientan hoy a la tarde de cabeza, así mañana aprovechamos para repasar, ¿sí? Y el jueves nada más nos abocamos al TP evaluatorio.
¿Alguna duda? Yo, Guise, quería preguntarte algo sobre la reproducción de nosotros, Sí. sobre los gametos, porque aparece en la imagen sobre que la mayor parte de la vida somos diploides y después cuando maduramos, creo que dice, que es haploide, ¿puede ser? Las gametas solamente. Claro. Cuando maduramos sexualmente, que significa cuando la mujer y el hombre entran en pubertad, que eso es lo que vamos a ver mañana, en qué momento, a partir de la pubertad se empiezan a generar gametas. Y las gametas son las que son haploides. Solo las gametas. No es que nuestro cuerpo empiece a ser haploide. Y entonces, pero después de que se produce la fecundación, ¿qué pasa? ¿Cómo siguen las gametas? No, es que la fecundación es que un espermatozoide se une con un ovocito. Se une y me forma una célula huevo cigoto. Claro. Y Entonces, la después, célula huevo cigoto es la que está en la panza de la mamá y que va a generar un nuevo individuo, un embrioncito y después un feto. A ver, para que te comparta la que estábamos viendo recién. Profe, entonces Esto sería, es la célula huevo cigoto. O sea que esto es lo que está en el ovario en el útero, perdón, de la mamá, cuando se implanta y forma el embrión, se implanta en el útero y empieza a crecer un individuo nuevo. O sea que ya en el cigoto que se formó por la unión de las dos gametas, durante todo el embarazo y durante toda la vida somos organismos diploides. ¿Se entiende, Nicole? profe, entonces una pregunta. Hasta sí, los 11, 10 años en el hombre seríamos diploide y o sea, estoy diciendo las células, o sea, los espermatozoides, todo eso, sean Chicos, diploide y después haploide. si no vemos gametogénesis humana, es medio difícil porque todavía no le ponemos No, nombre. Por eso les digo, mañana lo vamos a ver, pero las células que están en el testículo y en el ovario son o haploides o diploides dependiendo de la fase, porque no es igual en el hombre y en la mujer. De lo que vos me estás preguntando, Emma, en la pubertad, sí, en la pubertad, el hombre, por ejemplo, tiene en el testículo espermatogonias, que son células diploides, y las tiene desde que nació hasta ese momento, y en ese momento, cuando empieza el proceso de meiosis y activamente y libera espermatozoides, los espermatozoides son haploides. claro, eso es lo que le decía. Sí, 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 eso sí. Lo que vamos a ver bien mañana es cómo se llama cada una de las células, y esto no es igual en la mujer que en el hombre. Sí, sí, ya sé. Cambia mucho. Gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí, yo tengo una duda porque aparece el término cuerpo polar. ¿Qué significa? están haciendo todas preguntas de lo de mañana y no lo de hoy. El cuerpo polar, el cuerpo polar es una célula que se dividió de forma diferencial en la mujer. Por eso lo vamos a ver mañana. Recién nosotros vimos en el proceso de meiosis que de una célula salen 4, pero no le pusimos nombre a esas células. En el caso del hombre y de la mujer, en la reproducción de tipo sexual, sí tienen nombre. Y en el caso de la mujer, por más de que se formen 4 células, solo una es una gameta, que es un ovocito y que va a desarrollar un óvulo, y a los otros se los llama cuerpos polares. Ah, bien, O sea que me gracias. sirve solo una y las otras es como que están nada más para reducir el material genético. ¿Sí? Traten de entender, chicos, primero o sea, el proceso de meiosis. Encárguense hoy a la tarde de que sea importante esto, como les digo, a través de una gráfica, un dibujo, de que sea importante la diferenciación entre una célula doble o simple o entre diploide y haploide. Este es el desafío para hoy. No se preocupen con las dudas que están teniendo porque las vamos a dar mañana, porque justamente mañana volcamos todo esto en la meiosis humana y le ponemos nombre, pero primero necesito que tengan en cuenta y que tengan bien presente qué pasa en cada fase y qué diferencia hay entre una división, por ejemplo, de un cromosoma homólogo o de una cromatida hermana. Eso es lo que tienen que preocuparse por diferenciar hoy. Mañana, si ya tienen todo eso claro, mañana le ponemos nombre a todo, obviamente, todas las estructuras en el ser humano. ¿Estamos? Ok. ok. Sí, profe.